Primera de Corintios, capítulo 4, y voy a leer los 5 primeros versículos. Y eso es una palabra que yo quisiera dedicar de una forma especial y concreta, naturalmente, a Daniel y Susana, pero que nos sirve a todos, que realmente está dirigida también al resto de las personas que estamos aquí, porque es palabra de Dios. Dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy bien, quiero decir que Pablo está hablando aquí de su ministerio, y con estas palabras nos presta una serie de principios universalmente aplicables que pueden ser, o deben ser, primero aplicadas a las personas que están sirviendo al Señor y también a aquellos que de alguna manera desean servirlos, tanto sea full time o part time o como quiera que sea. Y vamos a hacer una cosa, os vamos a examinar a vosotros dos en esta tarde a la luz de las Escrituras. Nos vamos a examinar todos esta tarde a la luz de las Escrituras. Sálvese quien pueda. ¿De acuerdo? La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué son realmente los pastores? No penséis en mí, por favor. Yo también, el hermano que está hoy con mucha risa, se siente liberado, me preguntó por una presentación y yo pensé: una foto vuestra, pues que no, tampoco. Pero fijaos lo que dice la Biblia, por favor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y aquí hay una palabrita que la Biblia, como siempre, traduce por servidores. Y aquí la palabra es una palabra griega que tiene que ver con el inframundo, con el mundo inferior. Y de hecho, esa palabra, ¿sabéis para qué tipo de esclavos se utilizaba? ¿Alguno de vosotros lo sabe? Es una palabra muy concreta. No es simplemente siervo o esclavo, sino un cierto tipo de esclavos. Eran los que se sentaban en las galeras. ¿Y qué hacían? Tiraban del remo. ¿Quién se acuerda de la película Ben-Hur? Allí abajo estaba, bien atadito, y entonces tenían allí que desarrollar músculo. El viento contaba poco con aquellos barcos, ¿no? Y yo no sé si vosotros os podéis hacer una idea de las fuerzas que se necesitan para mover un remo de esos. Yo pienso que pesaba a lo menos 20 kilos. Y había que levantarlo, había que meterlo en el agua y tirar de él. Y allí estabas. Y de esos están hablando aquí. Es decir, un pastor es un remero. Es alguien del cual se demandan muchas fuerzas. Entonces, llamarse servidores de Cristo es decir de sí mismo que uno está dispuesto a darlo todo con tal de que la obra avance. Y ese todo demanda un tremendo esfuerzo como personas. Darlo todo. El remero esclavo estaba encadenado a su remo. Y allí no solamente había un jefe, sino que había un capitán. Y el capitán era el dueño de la vida de los remeros. Mirad, queridos, nos guste o no, nuestro capitán, ¿cómo se llama? Cristo. Él es el jefe de la nave, Él es el capitán, Él es el que puede dar vida, el que puede quitar vida, Él es absolutamente soberano.
Él es el que nos da el remo o nos lo quita. Todos los esclavos del barco eran de su propiedad. Y la única función que tienen en esa vida aquellos esclavos, aquellos siervos, ¿cuál era, queridos? ¿Cuál era la función única que ellos tenían? Remar. Y con fuerza, ¿eh? Remar y con fuerza. Los hombres nos han de considerar a todos como remeros de Cristo. Mujeres, ya que estáis por ahí sentadas, cogedle el músculo a vuestros maridos. Por favor. Oye, Yair puso cara de musculitos, ¿eh? Vosotras sabéis exactamente si ellos son remeros de Cristo o son remeros de otra cosa. Sabéis, con el remo se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Pero uno de los que estaban atados allí, de los que sabían quién era su Señor, no hacía otra cosa. Remeros, currantes de Cristo. Y también se nos llama administradores de los misterios de Dios. Y eso, la verdad os lo digo, suena algo mejor, ya que aquí se define algo así como un mayordomo. La cuestión es que un mayordomo también era un esclavo, pero un esclavo doméstico, y a ese se le administraba la tarea, o se le daba la tarea de administrar la casa de su amo. Así que tenemos a los pastores como mayordomos de los misterios de Dios, es decir, de aquellas cosas que anteriormente o inclusive ahora no están tan claramente reveladas en las Escrituras. En Mateos 13:11 oímos lo que Jesús les dice a sus discípulos. Dice, porque a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado. Es decir, un pastor no solamente es una persona de la cual podemos mirar y ver con qué fuerza están ahí los siervos del Señor, cuánta fuerza invertimos nosotros ahí, sino que se nos dice aquí también que administramos unos misterios que alguien antes no conocía. Y ya digo, es una parte que suena bien, pero creo que es igual de complicada de sobrellevar. Cosas, asuntos que antes habían estado velados, se ponen de manifiesto a aquellos que están exponiendo la palabra. Y la verdad, yo creo que es una de las partes más hermosas del ministerio. Cuando el Señor te pone luz, tú ves algo y entonces se lo comunicas a los demás y estás llenos de ilusión, ¿no? Y el apóstol Pablo, en Romanos 16:25, dice que el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Es decir, que esos misterios que los siervos del Señor administran son unos misterios que pueden llevar a las personas a la fe, a un conocimiento de Dios. Reedy, uno de los comentaristas, escribe sobre este pasaje que algo desconocido del Antiguo Testamento o del pasado es revelado en el Nuevo Testamento. Y fijaos por favor en el versículo 2 de nuestro texto, donde Pablo hace una declaración positiva con respecto a los administradores. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mirad, yo no sé, un administrador, un mayordomo, tiene muchas cosas de las que es responsable. ¿Qué es lo que tiene que hacer un mayordomo? A ver, decidme. Dilo. Tiene las llaves, ¿qué más? Limpieza, ¿qué más? Cuidar de que todo funcione, guardar la propiedad de su Señor. Él es responsable de que todos se alimenten a tiempo, responsable de que los deseos de su dueño se cumplan. Entonces, un pastor es un administrador que tiene absolutamente las mismas responsabilidades que el administrador doméstico. Y es bueno saber que en una mayor o menor medida, todo creyente, cada uno de nosotros es de alguna manera un administrador del Evangelio de los misterios de Dios. Es decir, cualquier cristiano, cualquier persona que está habitada por el Espíritu Santo es administrador de todo esto.
Hay un tal Charles Spurgeon, un gran predicador del pasado, que da esta ilustración de la buena administración. Y es una cosa que le pasó a él. Dice que una mujer bastante pobre no tenía carbón para calentar su casa y alguien de la vecindad, algún vecino, le regaló una carga de carbón. No sé si os lo podéis imaginar, un carro enorme lleno de carbón, vaciaba el carbón delante de la casa y luego en las casas había sótanos y los sótanos tenían una ventanita que daba a la calle y por ahí alguien con una pala tenía que meter todo el carbón. Entonces Spurgeon pasa por allí, ve el carbón y ve a una niña chiquitilla con una palita de juguete. Como ella va, mete la palita en el carbón, os lo podéis imaginar, ¿no? Y lleva un trocito de carbón y lo echa allí y vuelve. Y entonces Spurgeon le dice, ¿Tú crees que vas a poder transportar todo ese carbón con esa pequeña pala? Y la niña se queda un poco confusa ante su pregunta, pero le respondió de una forma sorprendente. Dice, sí, señor, si trabajo lo suficiente. Si trabajo lo suficiente. Y queridos, no es solo la preparación o el llamado lo que cuenta. Podemos compensar muchas cosas que nos faltan, mucho de llamado concreto a base de trabajar y de no aflojar. Porque si no, la obra de nuestra vida se convierte en algo súper trivial como cualquier persona. La repetición de pequeños esfuerzos logrará más que el uso ocasional de grandes talentos. Por la iglesia han pasado estrellas y son como estrellas fugaces. Y han pasado personas trabajadoras que dan lo que tienen y eso es lo que realmente construye. Queridos, no hay un pastor con esas responsabilidades, es responsabilidad nuestra, de todos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es un pastor? ¿Qué es lo primero que dijimos que es un pastor? Un esclavo, pero ¿de qué tipo? Un remero, alguien que tiene que poner toda su fuerza. ¿Y qué más es? Un mayordomo que administra los secretos de Dios. Qué responsabilidad tan grande. Ahora, la pregunta, Daniel y Susana, ¿lo habéis hecho bien? ¿Lo habéis hecho bien? ¿Quién va a juzgar vuestros hechos? ¿Habrá alguien que lo haga? ¿Quién tiene aquí autoridad para decir que este año ha sido bueno o ha sido malo? ¿Quién escribirá el resultado de lo que habéis hecho, de lo que habéis servido y de lo que habéis administrado? El apóstol nos presenta 4 posibles tribunales. ¿Los habéis descubierto ya? Mirad en vuestras Biblias. Ahí hay 4 tribunales impresionantes. Versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Qué le dice Pablo aquí a la iglesia? ¿Qué le dice? Por favor, estoy preguntándoos algo, no estamos en Málaga. ¿Qué le dice a la iglesia? Ajá. Y luego dice, en el versículo 3 también dice algo, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. La gente tampoco, vale. Dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mi conciencia tampoco me va a juzgar. Lo que vosotros creáis o no creáis, penséis o no, tampoco cuenta. ¿Dónde está el juez de verdad? ¿Quién lo ha encontrado? En el 4. ¿Y qué pone ahí? El que me juzga es el Señor. Es el Señor. Vamos a ir por pasos. La iglesia puede ser un tribunal. En este caso se trata de Corinto y Pablo pone en tela de juicio la actitud de algunos corintios en cuanto a él. ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban juzgando, lo estaban examinando. Y esta palabra no se refiere tanto a un veredicto que ya se haya dictaminado, sino a un examinar, a un indagar, para luego dar el veredicto. Queridos, ni lo bueno ni lo malo. Ni lo malo ni lo bueno. La iglesia no es quien para juzgar. Pongámoslo de nuevo en perspectiva.
Pablo, Daniel, Susana, tú o yo, hemos recibido una tarea que tiene que ver con nuestros dones, con nuestras pertenencias, con nuestras fuerzas, con nuestras vidas, con nuestras capacidades. Y entonces nosotros debemos fidelidad a aquel que nos lo ha dado todo. El único que va a poder juzgar lo que estamos haciendo con esos bienes es aquel de quien se ha recibido la tarea y no nuestros consiervos. Mirad, con esta afirmación Pablo no está mostrándose arrogante, engreído, ni mucho menos. Es una cuestión de lógica. Mirad, en la iglesia nos podemos exhortar, nos podemos ayudar, nos podemos criticar de vez en cuando de una forma positiva, pero ¿quién decide si tú eres un buen mayordomo? ¿Quién decide si tú has dado todo lo que has podido y un poquito más? ¿Quién lo ha visto? Dime, ¿quién lo ha visto? El Señor. Entonces, ¿cuál es la actitud de cualquier iglesia frente a un pastor? Gracias, Señor. Porque justo en Efesios 4 se nos dice que un pastor es un don, un regalo que Dios le da a la iglesia. Y lo que a nosotros nos queda es un corazón de agradecimiento. Es decir, gracias, Señor, por lo que tú nos has regalado con esa o con esas personas. El segundo tribunal que Pablo no tiene en cuenta es el del mundo. ¿Dónde está el mundo aquí? ¿Cómo juzga el mundo? ¿O quién es el mundo en nuestro caso concreto? ¿Va a importar lo que digan los vecinos? ¿Va a importar lo que digan nuestros familiares no creyentes? ¿Va a importar lo que nos digan? No. El mundo no puede juzgar las cosas de arriba. El mundo no puede saber si ellos han sido buenos remeros y han dado lo que han podido y si han sabido o no han sabido administrar los secretos de Dios. Eso no hay sino uno que lo pueda juzgar, que está más arriba. Por eso Pablo no le da crédito a los tribunales humanos. Porque ¿qué hicieron los tribunales humanos realmente con Pablo? ¿Qué le hicieron? Lo echaron en la cárcel, exacto. ¿Qué más hicieron los tribunales humanos? Lo apedrearon, lo expulsaron de las sinagogas. Y él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. ¿Sabéis, queridos, cuando uno es parte de una iglesia, sea uno pastor o sea uno miembro, parte de nuestra esencia como iglesia es el sufrimiento. Y es un motivo de gozo, porque en la medida en que nosotros aguantamos el sufrimiento, estamos bendiciendo a otros. Estamos bendiciendo a otros, estamos soportando la carga de otros. Y eso es una cosa que muchos no entienden, que tu sufrimiento es el alivio de otros. Hay otro juicio más o tribunal al que Pablo no le hace demasiado caso y es a su propia conciencia o a él mismo. Y eso es curioso, ¿verdad? Porque es una declaración bastante atrevida. ¿Sabéis? El corazón, ¿qué dice la Biblia del corazón? Es engañoso. ¿Sabes, hermana Susana, cuando tú pienses, ¿por qué no dije aquello? ¿Por qué no hice aquello? Me faltó aquello. Y Daniel pensará lo mismo. 3/4 partes, me faltó aquello, fallé allí. Eso no es un juicio de lo alto. Eso somos nosotros mismos. Y nuestro corazón nos engaña. Por eso yo os invito realmente a que descanséis en el Señor. Vosotros me lo podéis decir, ¿han remado? ¿Han remado? ¿Han administrado los secretos del Señor? De la mejor manera que pueden. Ya está. Tranquilos. Ha estado bien. Relajaos en el Señor y cuando la conciencia se levante, la tratáis como a una cucaracha. ¡Pamba! Porque si no, os pegará fuerte. Por eso Pablo se pone en manos del cuarto tribunal y ese es Cristo. Dice, el que me juzga es el Señor.
Y esa es su razón final para rechazar los demás posibles o imposibles tribunales. Solo ante el Señor, solo ante el amo de la casa, me siento obligado a rendir cuentas. Él puede examinarme y Él va a emitir un veredicto. ¿Soy fiel? ¿He sido fiel cumpliendo con mis deberes? Él lo dirá. Él se pronunciará. Él juzgará. ¡Aleluya! Y queridos, eso es en cada una de nuestras vidas. ¿Quién te juzga? ¿Quién juzga las intenciones de tu corazón? ¿Quién las va a entender? Es el Señor. Y podemos descansar en ello. La conclusión obvia para cualquiera es: qué bueno que yo no tenga que juzgarme. Qué bueno es que el que me juzga es mi Señor, mi dueño y mi Dios. Y yo realmente lo prefiero así. Yo sé que Él lo ve todo. Yo sé que Él lo sabe todo. Yo sé que somos transparentes delante de Él, no conoce soborno ni corrupción, Él todo lo sabe, Él vive en nuestro corazón y delante de Él las intenciones de nuestro corazón son manifiestas. Y queridos, no debemos de querer otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando Él nos juzga, siempre nos mira por medio de la cruz de Cristo. Y ahí hay perdón. Hay restauración, ahí hay renovación. Ay, qué bueno es poder saber que el que juzga es Cristo. Yo no acepto ningún otro juez. Y hay una palabra más que os quiero dejar, queridos, a vosotros en concreto. Hermanos, se puede hablar de mucho, se puede hablar mucho también, pero lo que yo os recomiendo de todo corazón es que en el nuevo tramo de vuestro ministerio para el Señor le deis una importancia capital y primaria a la palabra de la cruz. Muchas veces nos vamos por peteneras. Yo lo digo por mí, que llevo 30 y pico años predicando y cometiendo errores igual de años que llevo predicando. Pero es la palabra de la cruz la que el mundo está necesitando, la que la gente está esperando. Una palabra de perdón, de reconciliación, de salvación y de victoria. No os olvidéis jamás de eso. Yo quiero darle las gracias al Señor porque Él ha sido fiel con vosotros, ha sido fiel con la iglesia. Y me gustaría orar y bendeciros por lo que habéis hecho. Y después le doy la palabra a Nico, ¿sí? Así que vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, de tu mano hemos visto a Daniel y Susana como un regalo y una bendición tuya para esta iglesia. Y te queremos dar las gracias, Señor, por este año que ha pasado. Tú, Señor, has visto su corazón, tú has visto su fidelidad y su amor por tu causa. Y queremos ahora, Señor, encomendarlos a tu cuidado. Queremos encomendarlos, Señor, a tu unción, para que a partir de ahora, de una forma renovada, ellos, Señor, te sirvan con el mismo amor, cariño y entrega que hemos visto, Señor. Y que tú los uses y les des también mucho fruto, fruto invisible y fruto visible, Señor. Que les des sabiduría para las personas que tú vas a poner en sus manos. Y, Señor, te pedimos también que sus obras aquí en esta ciudad y en este sitio, que sus obras lo sigan, Señor. Y que tú premies también su fidelidad en la vida de algunas personas y la sabiduría que ellos han desplegado, Señor, para que las semillas que ellos han plantado sean semillas que lleven mucho fruto. Bendecimos su vida, Señor. Te damos las gracias por este regalo temporal que tú has dado a esta iglesia. Y, Señor, te agradecemos de todo corazón que tus planes son perfectos, que tus ideas y tus perspectivas para esta iglesia van mucho más allá de Daniel, mucho más allá de Susana, mucho más allá de Anne, de mí y de cualquier otro, Señor.
tu mano está sobre nosotros y te alabamos y te bendecimos por ello. En tu nombre. Amén.